Don Roberto tenía 68 años cuando fue acusado injustamente de robo. Su esposa pidió el divorcio, su hija le dio la espalda. En prisión enfermó de cáncer y los médicos le dieron pocas semanas de vida. Estaba completamente solo, abandonado por todos, hasta que un compañero de celda extraño llegó y todo cambió para siempre. El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas gastadas del pequeño apartamento en la colonia Santa María, en las afueras de Ciudad de México. Don Roberto Hernández, de 68 años, se encontraba sentado en su sillón favorito, el mismo donde había pasado innumerables tardes, leyendo el periódico y viendo las noticias. Sus manos arrugadas sostenían una taza de café ya frío, mientras sus ojos cansados observaban por la ventana el ir y venir de los vecinos. Había sido un día como cualquier otro. Se había levantado temprano, como lo hacía desde hace más de 40 años. Había desayunado con su esposa Carmen los huevos revueltos de siempre, y había salido a hacer algunos mandados al mercado. Roberto era conocido en el barrio como un hombre trabajador y honesto. Durante 35 años había trabajado como empleado administrativo en una pequeña empresa de materiales de construcción, hasta que se jubiló hace 3 años. Nunca se había metido en problemas, nunca había levantado la voz a nadie, y mucho menos había tomado algo que no le perteneciera. Por eso, cuando escuchó los golpes violentos en la puerta esa tarde, nunca imaginó que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Policía, abran la puerta», gritó una voz autoritaria desde el otro lado. Carmen, su esposa de 45 años de matrimonio, salió corriendo de la cocina con el delantal todavía puesto. Sus ojos reflejaban confusión y miedo. Roberto se levantó lentamente del sillón, sus rodillas crujiendo por la artritis que lo aquejaba desde hacía algunos años. «¿Qué querrán?», murmuró Carmen, acercándose a su esposo. «No lo sé, vieja, pero ábreles antes de que tumben la puerta», respondió Roberto, caminando hacia la entrada. Al abrir, se encontró con 3 oficiales de policía. El que parecía estar a cargo, un hombre corpulento con bigote espeso, sostenía una orden judicial en sus manos. «¿Roberto Hernández Morales?», preguntó el oficial con voz seca. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles, oficiales?» «Está arrestado por robo agravado. Tiene derecho a permanecer en silencio». Las palabras del policía se perdieron en un zumbido que llenó los oídos de Roberto. Sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿Robo? Él, en sus 68 años de vida, jamás había tomado ni un peso que no le perteneciera, ni siquiera cuando pasaron por las épocas más difíciles, cuando Carmen había perdido su trabajo en la fábrica textil y apenas tenían para comer. «Esperen, esperen», dijo Roberto, levantando las manos temblorosas. «Debe haber un error. Yo no he robado nada. Ni siquiera he salido del barrio en los últimos días, más que para ir al mercado». El oficial lo ignoró completamente y procedió a esposarlo. El metal frío de las esposas se cerró alrededor de las muñecas de Roberto con un clic que resonó como un disparo en el pequeño apartamento. Carmen gritó y se abalanzó hacia su esposo, pero uno de los policías la detuvo. «Roberto, mi amor, esto debe ser un error», gritaba Carmen, llorando desconsoladamente. «Tranquila, Carmen. Todo va a estar bien. Es solo un malentendido». «Voy a arreglar esto», le dijo Roberto, tratando de sonar calmado a pesar de que su corazón latía como tambor de guerra. Los vecinos habían comenzado a asomarse por sus ventanas y puertas. Doña María, la vecina de al lado, se había acercado a Carmen para consolarla. Los murmullos y las miradas curiosas llenaron la calle mientras Roberto era conducido hacia la patrulla. Sintió una vergüenza profunda e inexplicable. En todos sus años viviendo en esa colonia, jamás había sido el centro de un escándalo. Durante el trayecto hacia la comisaría, Roberto trató de entender qué estaba pasando. Los policías no le dieron muchos detalles, solo que había sido acusado de robar una considerable cantidad de dinero de la empresa donde solía trabajar. Pero eso era imposible. Él se había jubilado hace 3 años, y desde entonces apenas había puesto un pie en esas oficinas. En la comisaría lo procesaron como a cualquier delincuente común. Le tomaron las huellas dactilares, fotografías desde diferentes ángulos, y lo metieron en una celda provisional mientras esperaban a que llegara el abogado de oficio.
La celda olía a orín y desinfectante barato. Las paredes estaban pintadas de un verde deslavado, y la única luz provenía de un foco pelón que colgaba del techo. Roberto se sentó en la pequeña banca de concreto y puso su cabeza entre sus manos. ¿Cómo había llegado a esto? Toda su vida había sido un hombre de bien, había criado a su hija Patricia con valores, había sido fiel a Carmen, había trabajado honestamente todos los días de su vida adulta, y ahora estaba en una celda, acusado de algo que jamás había hecho. El abogado de oficio llegó 2 horas después. Era un joven de no más de 30 años, con traje arrugado y maletín desgastado. Se presentó como licenciado Ramírez y se sentó frente a Roberto en una pequeña sala de interrogatorios. Don Roberto, vamos a ver qué podemos hacer. Pero debo advertirle que las acusaciones son graves. Supuestamente robó más de 200,000 pesos de la empresa constructora del Valle. Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 200,000 pesos. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Licenciado, yo no robé nada. Ni siquiera he estado en esa empresa desde que me jubilé. Debe haber algún error en los registros, alguna confusión con las cuentas. Eso es lo que vamos a averiguar. Pero necesito que me cuente todo lo que recuerde sobre sus últimos días en la empresa. Cualquier detalle puede ser importante. Roberto se esforzó por recordar. Sus últimos días en Constructora del Valle habían sido normales. Había entregado todos sus pendientes. Había hecho el pase de sus responsabilidades a su sustituto, un joven llamado Miguel, y se había despedido de sus compañeros con una pequeña reunión que le organizaron. Todo había sido cordial, sin problemas. «Hay algo más», don Roberto, continuó el abogado, revisando sus papeles. El dinero supuestamente fue sustraído mediante accesos no autorizados al sistema contable de la empresa, y según los registros, se utilizaron sus claves de acceso. ¿Mis claves? Pero yo entregué todas mis claves cuando me jubilé. Está en el acta de entrega. Ese es el problema. La empresa dice que las claves no fueron desactivadas correctamente y que alguien las utilizó para hacer las transferencias fraudulentas. Roberto sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Era una trampa perfecta. Alguien había utilizado sus claves para robar y él era el culpable perfecto. Un jubilado sin muchos recursos para defenderse, sin conocimientos de computación, sin manera de probar su inocencia. Los días siguientes fueron una pesadilla. Roberto fue trasladado al reclusorio Oriente, un lugar que solo había visto en las noticias y que nunca imaginó que conocería desde adentro. El proceso de ingreso fue humillante. Lo obligaron a desnudarse completamente para revisarlo. Le dieron un uniforme beige que le quedaba grande y lo asignaron a una celda que compartiría con otros 3 prisioneros. Sus compañeros de celda eran hombres más jóvenes, acusados de delitos como asalto, venta de drogas y fraude. Al principio lo miraron con desconfianza. Un hombre de 68 años en prisión no era algo que vieran todos los días. ¿Y tú qué hiciste, abuelo?, le preguntó uno de ellos. Un hombre de unos 40 años con tatuajes en los brazos. Nada, soy inocente, respondió Roberto simplemente. Los otros prisioneros se rieron. Aquí todos somos inocentes, viejo. Pero en serio, ¿de qué te acusan? De robo. Dicen que robé dinero de donde trabajaba. Durante las primeras semanas, Roberto mantuvo la esperanza de que todo se resolvería rápidamente. Carmen lo visitaba religiosamente cada miércoles y domingo, llevándole comida casera y ropa limpia. Su hija Patricia había venido solo una vez, y la visita había sido tensa y breve. «Papá, esto es muy difícil para todos nosotros», le había dicho Patricia, evitando hacer contacto visual. «Los vecinos murmuran. En mi trabajo ya se enteraron. Mi esposo está muy molesto. Mija, yo no hice nada. Tienes que creerme. Papá, la evidencia parece muy clara. Las claves, los accesos, las transferencias. ¿Cómo explicas todo eso?» Roberto había tratado de explicarle lo mismo que le había dicho al abogado, pero pudo ver en los ojos de su hija que comenzaba a dudar de él. Esa mirada de incertidumbre en los ojos de su propia hija fue más dolorosa que todas las humillaciones de la prisión juntas. Las semanas se convirtieron en meses. El caso se movía con la lentitud característica del sistema judicial mexicano. Las audiencias se posponían, los papeles se perdían, las evidencias tardaban en llegar.
Mientras tanto, Roberto se adaptaba lentamente a la vida en prisión. Aprendió los horarios: despertar a las 5 de la mañana, desayuno de frijoles y tortillas duras a las 6, trabajo en el taller de carpintería de 8 a 12, comida de sopa aguada y arroz a la 1, tiempo libre en el patio hasta las 5, cena de más frijoles a las 6 y luces apagadas a las 9. Los días se volvieron una rutina monótona y desesperante. Lo que más le dolía eran las visitas de Carmen. Podía ver cómo cada semana ella se veía más delgada, más cansada, más derrotada. Las conversaciones se volvieron cada vez más difíciles. Roberto, no sé cuánto más puedo soportar esto, le dijo Carmen durante una de sus visitas, después de 6 meses de prisión. Solo un poco más, vieja. El abogado dice que ya casi terminan las investigaciones. Los vecinos ya no me hablan. En el mercado me miran raro. Doña María es la única que todavía me saluda. Roberto tomó las manos arrugadas de su esposa entre las suyas. Podía sentir que ella temblaba ligeramente. Patricia no ha venido en 2 meses, continuó Carmen. Dice que no puede seguir viniendo aquí, que la gente la va a juzgar. Dale tiempo, Carmen. Ella va a entender. Pero Carmen negó con la cabeza. No, Roberto, ella piensa que eres culpable. Me lo dijo la última vez que hablamos. Dice que es imposible que alguien más tuviera acceso a tus claves. Esas palabras fueron como dagas para Roberto. Su propia hija, la niña que había cargado en sus hombros, a quien había enseñado a andar en bicicleta, quien había llorado en sus brazos cuando se lastimó la rodilla, ahora creía que era un ladrón. Al 8º mes de prisión, Carmen dejó de venir todos los domingos. Primero fue cada 15 días, luego una vez al mes. Cuando Roberto preguntaba por qué, ella siempre tenía excusas: que se sentía mal, que no tenía dinero para el transporte, que tenía cosas que hacer en la casa. Pero Roberto podía ver la verdad en sus ojos. Carmen estaba perdiendo la fe en él. Un domingo, después de 3 semanas sin verla, Carmen llegó con una expresión diferente. Tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando durante días. Se sentó frente a él en la sala de visitas y no dijo nada durante varios minutos. ¿Qué pasa, Carmen? ¿Te ves mal? Carmen sacó unos papeles de su bolsa y los puso sobre la mesa. Roberto reconoció inmediatamente lo que eran: papeles de divorcio. No puedo más, Roberto, dijo Carmen con voz quebrada. Han pasado casi 9 meses. Mi hermana dice que estoy loca por seguir esperándote. Patricia dice que tengo que pensar en mi futuro. Tengo 66 años, Roberto. ¿Cuántos años me quedan? Roberto sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Carmen, por favor, solo un poco más. El abogado dice muchas cosas, gritó Carmen, llamando la atención de las otras familias en la sala de visitas. Dice que puede ser que te den 10 años, Roberto. 10 años. Cuando salgas, yo voy a tener 76 años. Si es que vivo tanto. Carmen, yo te amo. Hemos estado juntos 45 años, y esos 45 años se acabaron cuando decidiste robar ese dinero, dijo Carmen, poniéndose de pie. Yo no robé nada, gritó Roberto, pero Carmen ya estaba caminando hacia la salida. Esa fue la última vez que Roberto vio a su esposa. Los meses siguientes fueron los más oscuros de su vida. Sin las visitas de Carmen, sin noticias de Patricia, Roberto se sumió en una depresión profunda. Dejó de comer regularmente, perdió peso, dejó de afeitarse. Sus compañeros de celda se preocuparon por él, pero Roberto apenas hablaba. Al año de estar en prisión, finalmente llegó el día del juicio. Roberto, que había perdido más de 20 kilos y se veía una década mayor de lo que realmente era, se sentó junto a su abogado de oficio frente al juez. Las evidencias fueron presentadas una por una: los registros de acceso al sistema, las transferencias realizadas con sus claves, los testimonios de sus antiguos compañeros de trabajo. Su ex jefe, el señor González, testificó que Roberto siempre había sido un empleado confiable, pero que las evidencias eran irrefutables. Miguel, su sustituto, testificó que había encontrado irregularidades en las cuentas poco después de que Roberto se jubilara. Nadie testificó a su favor excepto por doña María, su vecina, quien dijo que Roberto siempre había sido un hombre honesto, pero que no sabía nada sobre el robo. El día que se dictó la sentencia,
Roberto estaba preparado para lo peor. El juez lo declaró culpable de robo agravado y lo condenó a 8 años de prisión. 8 años. Roberto hizo cuentas mentales, saldría a los 76 años, si es que vivía tanto tiempo. Esa noche en su celda, Roberto lloró por primera vez desde que había sido arrestado. Lloró por Carmen, por Patricia, por los años que había perdido, por su reputación destruida, por su vida arruinada. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Al año y medio de estar en prisión, Roberto comenzó a sentir unos dolores extraños en el abdomen. Al principio pensó que era por la mala comida de la prisión, pero los dolores se intensificaron. Comenzó a perder más peso, a sentirse débil constantemente. Cuando finalmente lo llevaron al médico de la prisión, las noticias fueron devastadoras. «Señor Hernández, me temo que tengo malas noticias», le dijo el doctor, un hombre mayor con lentes gruesos. «Los estudios muestran que tiene cáncer de páncreas en estado avanzado». Roberto recibió la noticia con una calma extraña. Después de todo lo que había pasado, la muerte no le parecía tan terrible. «¿Cuánto tiempo me queda, doctor?» Es difícil decirlo con exactitud, pero en estos casos generalmente son semanas, tal vez algunos meses si tiene suerte. Roberto no se sintió particularmente desafortunado. Al contrario, pensó que tal vez era una bendición. ¿Para qué vivir en una celda durante 6 años y medio más, sin familia, sin esperanza, sin dignidad? Esa noche escribió una carta a Patricia. Era la primera vez que intentaba contactarla desde el juicio. «Mi querida hija, me van a morir pronto. Tengo cáncer y los doctores dicen que no hay nada que hacer. Quiero que sepas que te amo más que a mi propia vida y que nunca robé ese dinero. Sé que no me crees y no te culpo por eso. Las evidencias parecen muy claras. Solo quiero que sepas que siempre fuiste mi orgullo más grande. Cuando naciste, sostenerte en mis brazos fue el momento más feliz de mi vida. Verte crecer, convertirte en una mujer exitosa, casarte, tener tus hijos, todo eso le dio sentido a mi existencia. No te pido que vengas a verme. Entiendo por qué no puedes. Solo te pido que algún día, cuando yo ya no esté, investigues un poco más sobre lo que pasó. Tal vez nunca sepas la verdad completa, pero tal vez puedas tener un poco de duda sobre mi culpabilidad. Te amo, mija. Cuida a tus hijos como yo traté de cuidarte a ti. Tu papá que te ama, Roberto». Envió la carta, pero nunca recibió respuesta. Los dolores se intensificaron durante las siguientes semanas. Roberto pasaba la mayor parte del día acostado en su litera, apenas comiendo, perdiendo fuerzas día a día. Sus compañeros de celda, que al principio lo habían visto con desconfianza, ahora lo trataban con una mezcla de respeto y lástima. Incluso los guardias, que normalmente eran duros e indiferentes, comenzaron a tratarlo con más gentileza. Una noche, mientras Roberto yacía en su litera, sintiendo como el dolor le atravesaba el cuerpo como cuchillos, uno de sus compañeros de celda se acercó a él. «Oye, don Roberto», le dijo Marcos, un hombre de unos 30 años que estaba ahí por asalto a mano armada. «Siento mucho lo que te está pasando, hermano». Roberto abrió los ojos con dificultad. «Gracias, Marcos. ¿Nunca te arrepentiste de lo que hiciste? Digo, con todo esto del cáncer y eso». Roberto lo miró fijamente. «Marcos, te voy a decir algo, y quiero que me creas, porque son las palabras de un hombre que se está muriendo. Yo nunca robé ese dinero. Alguien más lo hizo y me echó la culpa a mí. He perdido a mi esposa, a mi hija, mi libertad, mi salud, mi dignidad, todo por algo que no hice». Marcos guardó silencio por un momento, luego asintió lentamente. «Te creo, don Roberto. En serio te creo». Era la primera vez en casi 2 años que alguien le decía esas palabras. Conforme pasaban los días, Roberto se debilitaba más y más. Los guardias lo llevaron a la enfermería de la prisión, donde pasó sus últimas semanas. Era un lugar deprimente, con camas viejas y equipos médicos obsoletos, pero al menos tenía una ventana, desde donde podía ver un pequeño pedazo de cielo. Una tarde, mientras Roberto observaba las nubes moverse lentamente por ese pequeño pedazo de libertad que podía ver desde su cama, un guardia se acercó. «Hernández, tienes una visita». Roberto se sorprendió. ¿Quién podría visitarlo? Carmen habría cambiado de opinión. Patricia habría recibido su carta.
Con gran esfuerzo, Roberto se levantó de la cama y caminó lentamente hacia la sala de visitas. Cuando llegó, vio a un hombre que no reconocía sentado en una de las mesas. Era un hombre de mediana edad, bien vestido, con un maletín profesional. «¿Don Roberto Hernández?», preguntó el hombre, poniéndose de pie. «Sí, soy yo. ¿Lo conozco?». «No, señor. Mi nombre es licenciado Martínez. Soy abogado de Constructora del Valle». Roberto sintió un escalofrío. ¿Qué querría el abogado de la empresa que lo había acusado? «Señor Hernández, vengo a hablar con usted sobre su caso. Hemos descubierto algunas irregularidades en la investigación original». Roberto se sentó lentamente, su corazón comenzando a latir más rápido, a pesar de su debilidad. ¿Qué tipo de irregularidades? El abogado abrió su maletín y sacó varios documentos. Hace unas semanas arrestaron a Miguel Sánchez, su antiguo sustituto, por otro caso de fraude. Durante la investigación, encontraron evidencia de que él había estado robando dinero de la empresa durante los últimos 3 años. También encontraron evidencia de que él fue quien robó el dinero por el que usted está aquí. Roberto no podía creer lo que estaba escuchando. Después de 2 años, finalmente alguien había descubierto la verdad. Miguel confesó todo. Aparentemente, él tenía acceso a sus claves de acceso porque usted se las había dado durante el proceso de transición. Él nunca las reportó como canceladas y las utilizó para hacer las transferencias. Cuando se descubrió el robo, le resultó fácil echarle la culpa a usted. Roberto sintió una mezcla de alivio, rabia y tristeza tan intensa que pensó que se iba a desmayar. Eso significa que, sí, señor Hernández, usted va a ser exonerado de todos los cargos. Lamentamos profundamente el error. La empresa va a compensarlo financieramente por todo lo que ha sufrido. Roberto cerró los ojos y una lágrima corrió por su mejilla. Justicia. Finalmente, justicia. Pero había llegado demasiado tarde. Su salud estaba destruida. Su matrimonio había terminado. Su relación con su hija estaba rota. ¿De qué servía la justicia cuando ya no quedaba nada que rescatar? ¿Conseguirá don Roberto encontrar la fuerza para perdonar después de perderlo todo? ¿Quién será ese misterioso compañero de celda que llegará a cambiar su vida? La historia apenas comienza. 3 días después de la visita del abogado, Roberto fue trasladado de regreso a su celda original. Los guardias le dijeron que los papeles de su exoneración tardarían algunas semanas en procesarse, pero que pronto sería un hombre libre. La ironía era cruel. Después de 2 años clamando por su inocencia, cuando finalmente la verdad salía a la luz, él estaba muriéndose. El doctor de la prisión había sido claro. Le quedaban pocas semanas de vida, tal vez menos. El cáncer se había extendido por todo su cuerpo, y los dolores eran cada vez más intensos. Le habían dado morfina para el dolor, pero las dosis eran limitadas debido a las regulaciones de la prisión. Sus compañeros de celda lo recibieron con una mezcla de respeto y lástima. Marcos, el hombre que había estado con él durante los últimos meses, lo ayudó a acomodarse en su litera. «Don Roberto, escuché que lo van a liberar. Qué bueno, hermano. Al fin se hizo justicia». Roberto sonrió débilmente. «Sí, Marcos, pero llega un poco tarde, ¿no crees? Nunca es tarde para la verdad, don Roberto. Al menos su nombre va a quedar limpio». «¿Mi nombre?». Roberto tosió, y un poco de sangre manchó sus labios. «Mi esposa ya se divorció de mí. Mi hija no me habla. Los vecinos me recuerdan como el ladrón que robó dinero de la empresa. ¿Quién va a limpiar mi nombre cuando esté muerto?». Marcos no supo qué responder. Se quedó allí parado, viendo cómo Roberto cerraba los ojos y trataba de encontrar una posición cómoda para dormir. Esa noche Roberto no pudo dormir. El dolor era demasiado intenso, y por primera vez desde que había llegado a la prisión, se sintió verdaderamente desesperado. No era solo el dolor físico, era el dolor del alma. Había dedicado toda su vida a ser un hombre bueno, honesto, trabajador. Había criado a su hija con amor, había sido fiel a su esposa durante 45 años, había ayudado a sus vecinos cuando podía, había trabajado duro todos los días de su vida adulta. Y al final, ¿para qué? Para morir solo en una celda, abandonado por su familia, recordado como un criminal. «Dios», murmuró Roberto en la oscuridad, «si realmente existes, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué hice para merecer esto?». No hubo respuesta,
solo el sonido de los ronquidos de sus compañeros de celda y el eco lejano de los guardias caminando por los pasillos. Al día siguiente, Roberto fue despertado por el sonido de la puerta de la celda abriéndose. Era temprano, antes del desayuno. Un guardia entró seguido de un hombre que Roberto no había visto antes. El hombre era de mediana edad, tal vez unos 40 años, de estatura promedio, con cabello oscuro un poco largo y una barba cuidada. Vestía el mismo uniforme beige que todos los prisioneros, pero había algo diferente en él. Sus ojos eran serenos, casi pacíficos, muy diferentes a la mirada dura y desconfiada que Roberto había aprendido a reconocer en la mayoría de los internos. «Este va a ser su nuevo compañero», anunció el guardia. «Se llama Jesús Morales. Trátenlo bien». El hombre sonrió suavemente y asintió hacia Roberto y los otros. «Buenos días. Gracias por recibirme». Roberto observó al recién llegado con curiosidad. Su manera de hablar era educada, casi refinada. No parecía el tipo de hombre que normalmente terminaba en prisión. Pero Roberto había aprendido en estos 2 años que las apariencias podían engañar. Había conocido asaltantes que parecían estudiantes universitarios y estafadores que tenían la apariencia de respetables padres de familia. «¿De qué te acusan?», preguntó Marcos, al recién llegado, con la directa curiosidad que caracterizaba las conversaciones en prisión. «De ayudar a gente que no debería haber ayudado», respondió Jesús con una sonrisa triste. «Al parecer, eso es ilegal». Carlos, otro de los compañeros de celda, se rió. «Aquí todos tenemos historias bonitas, hermano. Pero en serio, ¿qué hiciste?». Jesús se sentó en la litera que le habían asignado, justo debajo de la de Roberto. «Digamos que me metí en problemas por defenderme cuando defendí a personas que no podían defenderse solas. Las autoridades no apreciaron mi metodología». Roberto escuchaba la conversación desde su litera. Había algo en la voz de Jesús que lo tranquilizaba, aunque no podía explicar por qué. Durante los últimos días, había estado sintiendo una ansiedad constante, una sensación de desesperanza que lo mantenía despierto por las noches. Pero ahora, por primera vez en semanas, se sintió un poco más calmado. Durante los siguientes días, Roberto observó a Jesús con curiosidad creciente. El hombre se adaptó a la rutina de la prisión con una facilidad sorprendente, como si hubiera estado ahí toda su vida. Pero lo que más llamó la atención de Roberto era cómo los otros prisioneros reaccionaban a él. Marcos, que normalmente era agresivo y desconfiado, se volvió más tranquilo y reflexivo. Carlos dejó de maldecir constantemente y comenzó a ayudar a otros internos con sus problemas legales. Incluso los guardias parecían más relajados cuando Jesús estaba cerca. Una noche, cuando Roberto estaba especialmente inquieto debido al dolor, Jesús se acercó a su litera. «¿No puedes dormir, Roberto?», preguntó con voz suave. «El dolor no me deja», respondió Roberto. «Y cuando no es el dolor físico, es el dolor del alma». Jesús asintió comprensivamente. «¿Quieres hablar de ello?». Roberto lo miró con sorpresa. En 2 años de prisión, nadie le había hecho esa pregunta con tanta sinceridad. Los otros prisioneros ocasionalmente conversaban sobre sus problemas, pero siempre superficialmente, como una forma de pasar el tiempo. Esto era diferente. «No sé por dónde empezar», dijo Roberto. «Empieza por donde duela más», sugirió Jesús, sentándose en el suelo junto a la litera. Y Roberto comenzó a hablar. Le contó a Jesús toda su historia, la acusación falsa, el juicio, la pérdida de su esposa, el abandono de su hija, el cáncer, la exoneración que había llegado demasiado tarde. Habló durante horas, y Jesús escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin ofrecer consejos baratos o frases hechas. «Lo que más me duele», dijo Roberto finalmente, «no es estar muriendo, es estar muriendo solo. Después de una vida entera tratando de ser un buen hombre, voy a morir sin que nadie me recuerde con cariño». Jesús guardó silencio por un momento, luego dijo: «Roberto, ¿tú crees que una vida se mide por cómo termina, o por cómo se vivió? ¿Qué quieres decir? Durante 68 años, fuiste un buen hombre. Trabajaste honestamente, amaste a tu familia, ayudaste a tus vecinos. Eso no se borra por los últimos 2 años de sufrimiento. Pero nadie lo recuerda ya. Mi esposa se divorció de mí, mi hija no me habla, mis vecinos piensan que soy un ladrón.
¿Y eso cambia la verdad sobre quién eres realmente? Roberto pensó en la pregunta. No, supongo que no. Entonces la vida que viviste sí importa, Roberto. El amor que diste sí importa. Los años que trabajaste honestamente sí importan. No necesitas que otros lo reconozcan para que sea real. Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Roberto. Por primera vez en meses, sintió un pequeño alivio en su pecho. Los días siguientes establecieron una rutina extraña pero consoladora. Durante las noches, cuando el dolor era más intenso, Jesús se sentaba junto a la litera de Roberto y conversaban. Jesús tenía una manera única de ver las cosas. Cuando Roberto expresaba su amargura hacia Miguel, el hombre que lo había traicionado, Jesús le preguntaba, ¿el odio hacia él te está ayudando a sanar o te está haciendo más daño? Obviamente me está haciendo más daño, admitió Roberto. Pero no puedo evitarlo. Destruyó mi vida. ¿Y si en lugar de odiar a Miguel, trataras de entender por qué hizo lo que hizo? ¿Entenderlo? Roberto se sintió indignado. Robó dinero y me echó la culpa. ¿Qué hay que entender? Miguel también es un ser humano, Roberto. También tiene sus miedos, sus inseguridades, sus desesperaciones. No estoy diciendo que lo que hizo esté bien, pero tal vez entender sus motivaciones te ayude a liberarte del odio. Roberto reflexionó sobre esto durante varios días. Lentamente, comenzó a recordar a Miguel de manera diferente. Recordó que el joven siempre había parecido inseguro en el trabajo, siempre preocupado por el dinero, siempre hablando de sus deudas y sus problemas financieros. Recordó que Miguel tenía una esposa enferma y 2 hijos pequeños. No justificaba lo que había hecho, pero comenzó a entender que tal vez Miguel había actuado por desesperación más que por malicia. Creo que empiezo a entender lo que dices, le dijo Roberto a Jesús una noche. Todavía estoy herido por lo que me hizo, pero ya no siento ese odio tan intenso. Jesús sonrió. El perdón no significa que apruebes lo que hizo, Roberto. Significa que te liberas del peso de la amargura. ¿Y qué hay de Carmen? ¿Cómo perdono a la mujer que prometió amarme en las buenas y en las malas, y me abandonó cuando más la necesitaba? Esta pregunta era más difícil, y Roberto podía ver que Jesús lo sabía. Carmen también sufrió, Roberto. Perdió al hombre que amaba, vio cómo su vida se desmoronaba, enfrentó la vergüenza y el juicio de los vecinos. Tal vez no tuvo la fuerza para soportar todo eso, pero una promesa es una promesa. Sí, lo es, y está bien que te duela que no haya podido cumplir esa promesa. Pero Carmen no es una mala persona por no haber tenido la fuerza que tú hubieras esperado de ella. Roberto pensó en los 45 años que había compartido con Carmen. Recordó cómo ella lo había cuidado cuando se enfermó de neumonía 5 años atrás. Recordó cómo había trabajado extra en la fábrica textil cuando él había estado desempleado por unos meses en los años 80. Recordó miles de pequeños actos de amor y cuidado a lo largo de las décadas. Ella me amó durante 45 años, dijo Roberto finalmente. Es injusto juzgar todo nuestro matrimonio por los 2 años más difíciles. Exacto, dijo Jesús suavemente. El amor que compartieron durante 45 años es real, Roberto. Eso no se borra. Pero había una herida que parecía más difícil de sanar, el abandono de Patricia, su hija. No puedo entender cómo mi propia hija pudo darme la espalda, le dijo Roberto a Jesús una noche, con lágrimas en los ojos. La crié con amor, la eduqué, sacrifiqué tanto por ella, y cuando me necesitó, simplemente me abandonó. Jesús guardó silencio por un largo momento. ¿Qué edad tiene Patricia? 42 años. ¿Tiene hijos? Sí, 2. Un niño de 8 años y una niña de 6. Roberto, imagínate por un momento que eres Patricia. Tu padre, el hombre que siempre ha sido tu héroe, de repente es arrestado por robo. Toda la evidencia parece apuntar a su culpabilidad. Tus vecinos murmuran, tus hijos preguntan por qué el abuelo está en la cárcel, tu esposo está molesto. ¿Qué harías? Roberto no respondió inmediatamente. Estaba tratando de ponerse en los zapatos de su hija, algo que no había hecho realmente desde su arresto. Supongo que sería muy difícil, admitió finalmente. Patricia tenía que proteger a sus propios hijos, Roberto. Tenía que proteger su matrimonio, su reputación, su estabilidad emocional. Tal vez pensó que alejarse de ti
Era la única manera de proteger a su familia. Pero yo soy su padre. Sí, y ella es madre. A veces esos roles entran en conflicto, y las decisiones que tenemos que tomar no son fáciles. Roberto comenzó a llorar. Solo quería que creyera en mí. Jesús puso su mano sobre el hombro de Roberto. Tal vez en el fondo sí creía en ti, Roberto, pero tal vez tenía demasiado miedo de lo que pasaría si se equivocaba. Durante las siguientes semanas, Roberto experimentó algo que no había sentido en 2 años: paz interior. El dolor físico seguía ahí, el cáncer seguía avanzando, pero la amargura que había estado carcomiendo su alma comenzó a desvanecerse. Jesús tenía una manera de ayudarlo a ver las cosas desde una perspectiva diferente, más compasiva, más comprensiva. Una mañana, Roberto despertó sintiéndose extrañamente bien. El dolor había disminuido considerablemente y tenía más energía de la que había tenido en meses. Cuando el doctor de la prisión lo examinó durante su chequeo regular, se quedó perplejo. Es muy extraño, señor Hernández. Según sus estudios anteriores, esperábamos que su condición hubiera empeorado significativamente, pero los nuevos análisis muestran que el cáncer se ha detenido, incluso parece haber retrocedido un poco. Roberto no sabía qué pensar. ¿Era posible que su cambio de actitud hubiera afectado físicamente su salud? No tenía una explicación científica, pero se sentía mejor de lo que se había sentido en meses. ¿Qué significa eso, doctor?, preguntó. Significa que tal vez tiene más tiempo del que pensábamos. No puedo prometer nada, pero su cuerpo parece estar respondiendo de una manera que no esperábamos. Esa noche, Roberto compartió las noticias con Jesús. No lo entiendo, dijo. Hace unas semanas me estaba muriendo, y ahora el doctor dice que el cáncer se detuvo. ¿Cómo es eso posible? Jesús sonrió. ¿Importa cómo es posible, Roberto? Lo importante es que tienes más tiempo. ¿Qué vas a hacer con él? Roberto pensó en la pregunta. No lo sé. Cuando salga de aquí, no tengo a dónde ir. Carmen se divorció de mí, así que no puedo regresar a nuestro apartamento. Patricia no quiere verme. No tengo amigos fuera de aquí. Pero tienes algo más valioso que todo eso, Roberto. ¿Qué? Tienes la capacidad de perdonar. Tienes la sabiduría que viene del sufrimiento. Tienes una historia que contar. ¿Una historia que contar? Piénsalo, Roberto. Pasaste por la peor injusticia imaginable. Perdiste todo, pero encontraste la manera de perdonar, de sanar, de encontrar paz. Esa es una historia poderosa. Roberto nunca había pensado en su experiencia de esa manera. Siempre la había visto solo como sufrimiento, como injusticia, como pérdida. Pero Jesús tenía razón. También había aprendido cosas valiosas sobre el perdón, la compasión, la resistencia del espíritu humano. 2 semanas después, llegó la noticia oficial: Roberto sería liberado en 3 días. Sus cargos habían sido completamente retirados, y la empresa le pagaría una compensación por los 2 años de prisión injusta. La noche antes de su liberación, Roberto no pudo dormir. Se sintió ansioso, pero no era la misma ansiedad que había sentido durante los primeros días de su enfermedad. Era una ansiedad diferente, la incertidumbre de no saber qué le esperaba afuera. Tengo miedo, Jesús admitió. Durante 2 años he soñado con salir de aquí, pero ahora que está pasando, me da miedo. ¿Miedo de qué? De estar solo, de no tener un propósito, de que nada haya cambiado realmente. Jesús se sentó junto a él. Roberto, ¿recuerdas cómo te sentías cuando llegaste aquí? Lleno de odio, desesperado, amargado. ¿Y cómo te sientes ahora? Roberto pensó cuidadosamente en la respuesta. En paz. Triste por lo que perdí, pero en paz. Eso es un cambio enorme, Roberto, y ese cambio no se va a deshacer solo porque salgas de aquí. ¿Qué crees que debería hacer cuando salga? Creo que deberías hacer lo que tu corazón te diga. Pero si me permites una sugerencia, creo que deberías tratar de reconstruir las relaciones que se rompieron. No con expectativas, no exigiendo nada, solo ofreciendo el perdón y el amor que has encontrado. ¿Y si Patricia no quiere verme? ¿Y si Carmen ya rehizo su vida? Entonces al menos habrás intentado. Y si no funciona, habrás aprendido a vivir en paz contigo mismo, que es lo más importante. La mañana de su liberación, Roberto se despertó temprano. Se vistió con la ropa civil que le habían devuelto, la misma ropa que llevaba el día de su arresto,
ahora demasiado grande para su cuerpo más delgado. Empacó sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa de plástico. Cuando llegó el momento de despedirse, Marcos y Carlos lo abrazaron con genuino cariño. «Cuídate, don Roberto», le dijo Marcos, «y no nos olvides». «Nunca los voy a olvidar», respondió Roberto. «Ustedes fueron mi familia cuando no tenía ninguna». Finalmente se dirigió a Jesús, quien había estado observando las despedidas en silencio. «No sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí», le dijo Roberto, con lágrimas en los ojos. «No me agradezcas a mí, Roberto. Todo lo que encontraste estaba dentro de ti desde el principio. Yo solo te ayudé a recordarlo. ¿Nos volveremos a ver?». Jesús sonrió con esa misma sonrisa tranquila que Roberto había llegado a conocer y amar. «Siempre estaré contigo, Roberto. Tal vez no de la manera que esperas, pero siempre estaré ahí». Roberto caminó hacia la puerta de la prisión, sintiendo una mezcla de alegría, tristeza y nerviosismo. Cuando las puertas se abrieron y sintió el sol libre en su rostro, por primera vez en 2 años, cerró los ojos y respiró profundamente. Era libre, físicamente libre, y más importante aún, espiritualmente libre. No sabía qué le esperaba afuera, pero sabía que ya no era la misma persona que había entrado a esa prisión 2 años atrás. Era alguien que había aprendido a perdonar, alguien que había encontrado paz en medio del sufrimiento más profundo. Mientras caminaba por la calle, alejándose de la prisión, Roberto pensó en Jesús y en todo lo que había aprendido de él. Había algo especial en ese hombre, algo que Roberto no podía explicar completamente. Había una sabiduría en él, una compasión, una manera de entender el corazón humano que iba más allá de lo ordinario. Pero Roberto ya no necesitaba entender todo. Había aprendido que algunas cosas simplemente hay que vivirlas, experimentarlas, aceptarlas. Y lo que había experimentado con Jesús había cambiado su vida para siempre. ¿Podrá Roberto reconstruir su vida después de todo lo que perdió? ¿Conseguirá reconciliarse con su familia? ¿Y qué secreto guarda Jesús, ese misterioso compañero que cambió su corazón? El desenlace te sorprenderá. Roberto caminó por las calles de Ciudad de México, sintiendo como si fuera un fantasma regresando al mundo de los vivos. Todo se veía igual, pero diferente a la vez. Los mismos edificios, las mismas calles, pero él había cambiado tanto que el mundo parecía nuevo. Llevaba en su bolsillo la dirección de un pequeño hotel donde podía quedarse temporalmente gracias a la compensación que había recibido de la empresa. Su primer instinto fue ir directamente a buscar a Carmen y a Patricia, pero las palabras de Jesús resonaban en su mente, no con expectativas, no exigiendo nada, solo ofreciendo el perdón y el amor que has encontrado. Decidió tomarse unos días para prepararse emocionalmente. El hotel era modesto pero limpio. Roberto se quedó largo rato bajo la ducha, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad de la prisión, sino simbólicamente todo el dolor acumulado. Cuando se miró al espejo, vio a un hombre diferente, más delgado, con más arrugas, con el cabello completamente blanco, pero había algo en sus ojos que no había estado ahí antes: paz. Esa noche escribió 2 cartas. La primera para Carmen, la segunda para Patricia. No eran cartas de reclamo o de justificación, sino cartas de perdón y de amor. «Mi querida Carmen», comenzó la primera carta, «no te escribo para pedirte que regreses conmigo, ni para hacerte sentir culpable por las decisiones que tomaste. Te escribo para decirte que te perdono completamente y, más importante aún, para decirte que te amo exactamente como eres, con tus fortalezas y con tus limitaciones humanas. Los 45 años que pasamos juntos fueron los más hermosos de mi vida, y nada puede borrar eso. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí. Si no, también está bien. Solo quería que supieras que sales de mi corazón con amor, nunca con rencor». La carta para Patricia fue similar en tono, pero incluía algo más. «Mija, sé que tomaste las decisiones que creíste correctas para proteger a tu familia. Como padre, no puedo sino respetar eso. No necesitas explicarme nada. No necesitas disculparte por nada. Solo necesitas saber que te amo incondicionalmente, que estoy orgulloso de la mujer en la que te convertiste y que si algún día quieres que conozcas al hombre en el que me convertí durante estos 2 años,
estaré esperándote. Envió ambas cartas y decidió esperar. Mientras tanto, comenzó a explorar qué hacer con esta segunda oportunidad de vida que había recibido. Una mañana, mientras caminaba por un parque cerca del hotel, vio a un hombre mayor sentado en una banca, llorando silenciosamente. Roberto sintió un impulso inexplicable de acercarse. «¿Está usted bien, señor?», preguntó gentilmente. El hombre levantó la vista. Tenía aproximadamente la misma edad de Roberto, con ojos rojos e hinchados por las lágrimas. «No, hijo. No estoy bien. Acabo de salir del hospital. Los doctores me dijeron que mi esposa no va a durar mucho más. Cáncer terminal». Roberto se sentó junto al hombre sin pedir permiso. «Lo siento mucho. ¿Cuánto tiempo han estado casados?» 52 años. No sé cómo vivir sin ella». Roberto sintió una conexión inmediata con el dolor de este desconocido. «¿Puedo contarle algo?». Durante la siguiente hora, Roberto compartió parte de su historia con el hombre, cuyo nombre era Eduardo. Le habló sobre la pérdida, el dolor, pero también sobre encontrar paz en medio del sufrimiento. Le habló sobre la importancia de atesorar cada momento que quedaba con su esposa, sobre el perdón, sobre encontrar gratitud incluso en los momentos más oscuros. «Usted habla como alguien que ha pasado por mucho», dijo Eduardo cuando Roberto terminó. «Así es, pero también habla como alguien que encontró esperanza del otro lado del dolor». Cuando se separaron, Eduardo abrazó a Roberto. «Gracias, hermano. No sé por qué Dios lo puso en mi camino hoy, pero necesitaba escuchar eso». Roberto caminó de regreso al hotel, sintiendo algo que no había experimentado en años. Propósito. Jesús tenía razón. Tenía una historia que contar, y tal vez esa historia podía ayudar a otros. Al día siguiente recibió una llamada en la recepción del hotel. Era Carmen. «Roberto, recibí tu carta», dijo su voz temblorosa al otro lado de la línea. El corazón de Roberto se aceleró. «Carmen, ¿cómo estás?». Confundida, triste. «Tu carta no era lo que esperaba». «¿Qué esperabas?». «Esperaba que me reclamaras, que me dijeras lo terrible que fui». «Que me gritaras». Roberto sonrió suavemente. «Hace 2 años tal vez lo habría hecho, pero ya no soy esa persona, Carmen». Hubo un silencio largo. Luego Carmen dijo: «¿Podemos vernos, solo para hablar? No estoy pidiendo que regresemos juntos ni nada así. Solo, necesito verte, necesito disculparme». «Por supuesto. ¿Dónde quieres que nos veamos?». «¿Recuerdas el parque donde nos conocimos, donde tuviste el valor de pedirme que fuera tu novia?». Roberto recordaba perfectamente. El Parque de los Venados, en una banca bajo un árbol grande de jacaranda. «Ahí estaré». Al día siguiente, Roberto llegó al parque con 30 minutos de anticipación. Se sentó en la misma banca donde había pedido a Carmen que fuera su novia 47 años atrás. Las jacarandas estaban en flor, llenando el suelo de pétalos púrpuras. Cuando vio a Carmen acercarse, su corazón dio un vuelco. Se veía mayor, más delgada, pero seguía siendo la mujer de la que se había enamorado décadas atrás. Carmen se sentó en el otro extremo de la banca, manteniendo distancia. «Te ves diferente», dijo ella, observándolo cuidadosamente. «Me siento diferente. ¿Es cierto que tenías cáncer?». Patricia me dijo que había escuchado algo así. Roberto asintió. «Sí, los doctores pensaron que me iba a morir. Pero algo cambió». «¿Qué cambió?». Roberto pensó en cómo explicar el efecto que Jesús había tenido en su vida, sin sonar loco. «Aprendí a perdonar, Carmen. A perdonar a Miguel. A perdonarte a ti. A perdonar a Patricia. Y más difícil aún, a perdonarme a mí mismo». Carmen comenzó a llorar. «Roberto, lo que te hice fue imperdonable. Te prometí estar contigo en las buenas y en las malas, y a la primera dificultad real, te abandoné». «Carmen, mírame», dijo Roberto gentilmente. Ella levantó la vista. «Te perdono, completamente, sin condiciones». «¿Cómo puedes hacer eso?». «Yo no podría perdonar si alguien me hubiera hecho lo que yo te hice. Porque alguien me enseñó que el perdón no es para la otra persona, es para uno mismo». Cargar odio y resentimiento era como tomar veneno, esperando que tú te enfermaras. Carmen lloraba más fuerte ahora. «¿Había alguna parte de ti que esperaba que yo te esperara, que luchara por ti?». Roberto consideró la pregunta honestamente. «Sí, Carmen, una parte de mí esperaba eso,
pero otra parte entiende por qué no pudiste hacerlo. No eres una mala persona por no haber tenido la fortaleza que yo habría deseado. Eres humana. ¿Podrías contarme qué pasó realmente? ¿Cómo fueron esos 2 años para ti? Roberto le contó todo: la soledad, el dolor, la desesperanza, la enfermedad. Pero también le habló sobre Jesús, sobre las lecciones aprendidas, sobre encontrar paz en medio del sufrimiento. Carmen escuchó sin interrumpir. «Suenas como un hombre sabio», dijo cuando Roberto terminó. «No soy sabio, Carmen. Solo soy alguien que aprendió algunas lecciones muy difíciles de una manera muy difícil». Carmen guardó silencio por un largo momento. «Roberto, necesitas saber algo. El divorcio, nunca lo finalicé completamente». Roberto la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Firmé los papeles iniciales, pero nunca fui a la segunda cita con el abogado. Nunca completé el proceso. Técnicamente, todavía estamos casados». «¿Por qué no lo terminaste?» «Porque una parte de mí nunca dejó de amarte. Una parte de mí sabía que eras inocente, pero tenía demasiado miedo de creerlo». Roberto sintió una mezcla de emociones tan intensa que tuvo que cerrar los ojos por un momento. «Carmen, ¿qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que si tú pudieras perdonar a una mujer cobarde que te abandonó cuando más la necesitabas, tal vez podríamos tratar de empezar de nuevo, no como si nada hubiera pasado, sino como las personas nuevas que somos ahora». Roberto tomó la mano arrugada de Carmen en las suyas. «Carmen, yo te perdoné hace meses. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti misma». Esa conversación fue el inicio de un lento proceso de reconciliación. No fue fácil. Había heridas profundas de ambos lados, cicatrices emocionales que necesitaban tiempo para sanar. Pero había algo diferente esta vez. Ambos habían cambiado. Carmen había aprendido sobre la fragilidad de la vida y el valor del compromiso. Roberto había aprendido sobre la compasión y el perdón incondicional. Una semana después de su encuentro con Carmen, Roberto recibió otra llamada. Esta vez era Patricia. Papá, dijo su voz al teléfono, y Roberto sintió como si su corazón fuera a explotar de alegría al escuchar esa palabra otra vez. «Mija, recibí tu carta. Mamá me dijo que ya hablaron». «Sí. Papá, yo no sé cómo empezar a disculparme». «No tienes nada de qué disculparte, Patricia». «Sí tengo», gritó, y Roberto pudo escuchar que estaba llorando. «Te abandoné cuando eras inocente. Creí lo peor de ti. Dejé que mis hijos crecieran pensando que su abuelo era un criminal. Patricia, puedo verte. Hay muchas cosas que quisiera decirte en persona». Se encontraron en un café cerca de donde Patricia vivía. Cuando Roberto la vio entrar, se levantó automáticamente de su silla. Patricia corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza desesperada, como si fuera una niña pequeña otra vez. «Papá, perdóname. Por favor, perdóname». Roberto la sostuvo, sintiendo como las lágrimas corrían por sus mejillas. «Ya te perdoné, mija. Te perdoné hace mucho tiempo». Se sentaron y hablaron durante horas. Patricia le contó sobre la presión que había sentido, sobre cómo su esposo había insistido en que se alejara de Roberto para proteger a los niños, sobre las noches que había llorado, sintiéndose terrible por abandonarlo, pero sintiéndose atrapada entre su amor por él y su responsabilidad hacia su propia familia. «Había una parte de mí que sabía que eras inocente», admitió, «pero la evidencia parecía tan clara, y todo el mundo decía que era obvio que había sido tú». «¿Y qué opina tu esposo ahora que se sabe la verdad?» Patricia bajó la mirada. «Está avergonzado. Dice que debimos haberte apoyado sin importar qué. Quiere conocerte, quiere disculparse. Dile que no hay nada que perdonar. Él estaba protegiendo a su familia». Patricia lo miró con asombro. «¿Cómo puedes ser tan comprensivo? Después de todo lo que perdiste por culpa de las dudas de todos nosotros». Roberto pensó en Jesús, en las incontables conversaciones nocturnas que habían transformado su corazón. «Porque aprendí que el odio es una carga demasiado pesada para cargar, mija. Y porque el amor verdadero no lleva cuentas de las ofensas». La reconciliación con Patricia fue más rápida que con Carmen, tal vez porque el amor entre padre e hija tiene una pureza que es difícil de contaminar completamente. Patricia lo llevó a su casa para conocer a sus hijos,
los nietos que Roberto había perdido durante 2 años cruciales de sus vidas. «Niños», les dijo Patricia, «quiero que conozcan a su abuelo Roberto». Los niños, ahora de 10 y 8 años, lo miraron con curiosidad. «¿Tú eres el abuelo que estuvo en la cárcel?», preguntó el mayor, con la directa inocencia de los niños. «Sí», respondió Roberto simplemente. «¿Hiciste algo malo?». «No. Pero a veces la gente inocente va a la cárcel por errores». «¿Te trataron mal ahí?». Roberto pensó cuidadosamente su respuesta. Algunas partes fueron difíciles, pero también conocí a personas buenas y aprendí cosas importantes. ¿Cómo qué? Como que es más importante ser bondadoso que tener la razón. Como que perdonar a la gente te hace más fuerte, no más débil. Los niños lo aceptaron con la facilidad con que los niños aceptan las cosas cuando sienten amor genuino. En pocas semanas, Roberto se había convertido en parte regular de sus vidas, llevándolos al parque, ayudándolos con la tarea, contándoles historias. 3 meses después de su liberación, Roberto y Carmen decidieron intentar vivir juntos otra vez. Alquilaron un pequeño apartamento nuevo, diferente al que habían compartido antes. Ambos entendían que no podían simplemente regresar a como eran las cosas antes. Necesitaban crear algo nuevo. Una noche, mientras cenaban en su nuevo hogar, Carmen le hizo una pregunta que Roberto había estado esperando. «Roberto, cuéntame más sobre ese hombre en la prisión, Jesús. Suenas muy diferente cuando hablas de él». Roberto puso su tenedor en el plato y consideró cómo responder. «Era especial, Carmen. No puedo explicarlo completamente, pero había algo en él, una sabiduría, una compasión, una manera de entender el corazón humano que iba más allá de lo normal. ¿Crees que era solo un prisionero común?». «No lo sé. Nunca me dijo realmente por qué estaba ahí. Solo decía que había ayudado a personas que no debería haber ayudado. Pero había algo en él, la manera en que hablaba, la manera en que entendía las cosas, como si hubiera vivido todo tipo de sufrimiento humano y hubiera encontrado significado en todo». «¿Has tratado de contactarlo? ¿De saber qué pasó con él?». Roberto había pensado en eso muchas veces. «Traté de preguntar en la prisión, pero me dijeron que no había registros de nadie con ese nombre habiendo estado ahí durante ese tiempo». Carmen lo miró con extrañeza. «¿Qué quieres decir?». «Exactamente eso. Según sus registros, nunca hubo un Jesús Morales en mi celda durante esas semanas». «Eso es imposible». «Tú hablaste con él. Los otros prisioneros lo vieron». «Eso es lo que yo pensé. Pero cuando pregunté a Marcos y a Carlos por carta, me dijeron que recordaban que yo había estado hablando mucho solo durante mis últimas semanas ahí, pero que nunca hubo un cuarto compañero de celda». Carmen se quedó en silencio por un largo momento. «Roberto, ¿tú crees que...». «¿Qué creo que?». «Tú sabes que...». Roberto sabía exactamente a qué se refería Carmen. Había considerado esa posibilidad incontables veces, pero había decidido que no importaba. «Carmen, no sé quién o qué era Jesús. Lo que sé es que mi encuentro con él me transformó. Me enseñó a perdonar. Me mostró cómo encontrar paz en medio del sufrimiento. Me salvó de morir lleno de odio y amargura. Si fue una persona real, estoy agradecido por haber conocido a alguien tan sabio. Si fue algo más, entonces estoy agradecido por esa gracia también». Carmen tomó su mano. «Tal vez esa es la respuesta correcta». 1 año después de su liberación, Roberto había encontrado una nueva rutina de vida. 3 días a la semana visitaba prisiones locales, hablando con internos sobre perdón y redención. 2 días a la semana trabajaba como consejero voluntario en un centro comunitario, ayudando a familias que habían pasado por crisis similares a la suya. Los fines de semana los dedicaba completamente a su familia: Carmen, Patricia, sus nietos. Su historia había comenzado a extenderse. Un periodista local escribió un artículo sobre él, y pronto recibió invitaciones para hablar en iglesias, centros comunitarios, incluso universidades. Roberto nunca había pensado que se convertiría en orador público, pero descubrió que tenía un don para conectar con las personas que estaban sufriendo. «Tu historia da esperanza», le dijo una mujer después de una de sus charlas. «Si tú pudiste perdonar después de perder tanto, tal vez yo también puedo perdonar a mi ex esposo por abandonarnos». «Claro que puedes», respondió Roberto.
El perdón no es fácil, pero es posible, y siempre, siempre te libera más a ti que a la otra persona. Una noche, 2 años después de su liberación, Roberto estaba sentado en el balcón de su apartamento, mirando las estrellas. Carmen se acercó y se sentó junto a él. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En todo el camino recorrido. Hace 4 años, si alguien me hubiera dicho que mi vida iba a ser destruida completamente, que iba a perder todo, que iba a ir a prisión, que iba a estar al borde de la muerte, habría pensado que era mi peor pesadilla. Y ahora, Roberto sonrió. Ahora entiendo que a veces tenemos que ser completamente destruidos para ser reconstruidos de la manera correcta. Perdí muchas cosas, pero gané otras que no sabía que necesitaba. ¿Cómo qué? Como la capacidad real de perdonar, como la compasión por el sufrimiento humano, como la habilidad de encontrar paz sin importar las circunstancias externas, como una fe más profunda en que la vida tiene significado incluso cuando no lo podemos ver. Carmen apretó su mano. ¿Te arrepientes de algo? Roberto consideró la pregunta cuidadosamente. Me duele el tiempo que perdimos, me duele el sufrimiento que todos pasamos, pero no me arrepiento del hombre en el que me convertí a través de esa experiencia, y no me arrepiento de haber conocido a Jesús. ¿Crees que lo volverás a ver? Roberto miró las estrellas parpadeando en la oscuridad. Creo que él siempre estuvo ahí, Carmen. Antes de la prisión, durante la prisión, después de la prisión, solo tomó esa forma para que yo pudiera reconocerlo cuando más lo necesitaba. Y ahora lo veo en cada persona que necesita perdón. Lo veo en cada acto de compasión. Lo veo en cada acto de compasión. Lo veo en cada momento de gracia que recibimos, aunque no lo merezcamos. Carmen se acurrucó contra él. Te amo, Roberto, al hombre que eras antes, pero especialmente al hombre que eres ahora. Yo también te amo, Carmen, más de lo que te amaba antes, porque ahora sé lo frágil y preciosa que es esta vida que compartimos. Esa noche, Roberto durmió profundamente y sin dolor. Soñó que estaba de vuelta en la celda de la prisión, pero esta vez la celda estaba llena de luz. Jesús estaba ahí, sonriendo con esa sonrisa serena que Roberto recordaba tan vívidamente. Gracias, le dijo Roberto en el sueño. No me agradezcas a mí, respondió Jesús. Agradécete a ti mismo por elegir el perdón sobre el odio, el amor sobre la amargura. Esa elección te salvó. ¿Era real? ¿Fuiste real? Jesús sonrió más ampliamente. ¿Importa? El amor que encontraste es real. La paz que experimentaste es real. La paz que experimentaste es real. La transformación que viviste es real. Eso es lo que importa. Roberto despertó con una sensación de completitud que nunca antes había experimentado. Se levantó silenciosamente para no despertar a Carmen, y fue a sentarse junto a la ventana mientras amanecía sobre Ciudad de México. Pensó en Miguel, el hombre que lo había traicionado, y sintió compasión por él. Pensó en los 2 años perdidos en prisión y sintió gratitud por las lecciones aprendidas. Pensó en su familia reconstruida y sintió un amor más profundo del que había conocido antes. Cuando Carmen despertó 1 hora más tarde, encontró a Roberto todavía sentado junto a la ventana, con una expresión de paz absoluta en el rostro. «Buenos días», dijo ella. «¿Has estado ahí toda la mañana?» «Buenos días, mi amor». «Sí, estaba pensando». «¿En qué?» Roberto la miró con ojos llenos de amor. «En que somos los hombres más bendecidos del mundo, Carmen, no a pesar de todo lo que pasamos, sino a causa de ello». Y en ese momento, Roberto Hernández, de 72 años, un hombre que había perdido todo y lo había recuperado transformado, supo con absoluta certeza que su vida había tenido exactamente el propósito que debía tener. No había sido fácil, no había sido lo que había planeado, pero había sido perfecta en su imperfección. Afuera, el sol terminó de salir sobre la ciudad, iluminando un nuevo día lleno de posibilidades infinitas. Fin, hermanos. Acabamos de ser testigos de algo extraordinario. La historia de Don Roberto nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando todo parece perdido, cuando la injusticia nos aplasta y la soledad nos consume, siempre existe una luz esperándonos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido esa desesperanza que sintió Roberto en esa celda fría?
¿Cuántos hemos experimentado la traición de personas en quienes confiábamos? ¿Cuántos hemos vivido el abandono justo cuando más necesitábamos amor y apoyo? Si estás viendo este video, probablemente has pasado por algo similar, o conoces a alguien que está atravesando su propia tormenta. Pero miren lo que nos enseña Roberto: el perdón no es solo una palabra bonita que decimos en misa los domingos. El perdón es poder liberador que nos sana a nosotros mismos. Cuando Roberto perdonó a Miguel, no estaba aprobando lo que había hecho. Cuando perdonó a Carmen, no estaba diciendo que estaba bien que lo abandonara. Cuando perdonó a Patricia, no estaba justificando que su propia hija dudara de él. Roberto estaba eligiendo la libertad sobre las cadenas del rencor. Y ese misterioso compañero de celda, ¿quién era realmente Jesús? Los registros de la prisión decían que nunca existió. Los otros prisioneros no lo recordaban. Pero Roberto fue transformado. Su cáncer se detuvo, su corazón sanó, su vida cambió para siempre. ¿Fue un ángel? ¿Fue el mismo Cristo caminando entre los olvidados? ¿O este fue la manifestación de la gracia divina cuando más la necesitaba? Yo creo que la respuesta no importa tanto como la transformación que produjo, porque cuando Dios quiere alcanzarnos, encuentra la manera, y muchas veces usa las formas más inesperadas. Me emociona profundamente ver cómo Roberto no solo recuperó su vida, sino que la transformó en una bendición para otros. Ahora ayuda a prisioneros, consuela a familias rotas, predica el perdón con la autoridad de quien lo vivió en carne propia. Su sufrimiento no fue en vano. Su dolor se convirtió en propósito. Queridos hermanos, si estás pasando por tu propio valle de sombra y muerte, si sientes que la vida te ha traicionado, si piensas que ya no hay esperanza, recuerda la historia de Don Roberto. A los 68 años perdió todo: libertad, familia, salud, dignidad, pero a los 72 años era más rico en paz y propósito que nunca antes. Tu historia no ha terminado todavía. Tu dolor puede convertirse en poder. Tu herida puede volverse tu ministerio. Tu quebranto puede ser el lugar por donde entre la luz. ¿Has tenido alguna vez un Jesús en tu vida? Alguien que llegó en tu momento más difícil y te ayudó a ver las cosas de manera diferente, o tal vez tú has sido ese Jesús para otra persona sin darte cuenta. Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y orar por ti. No olvides suscribirte si esta historia tocó tu corazón y compártela con alguien que necesite escuchar que los milagros son posibles.